28 de enero del año 2023. Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Nos hemos reunido en este día nuevamente en torno a la mesa de la palabra para compartir esta lección divina del día de hoy. Y les invito que con mucho ánimo y mucha disposición nos pongamos en la presencia del Espíritu Santo. Vamos a orar juntos esa invocación al Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que instruiste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que apreciemos rectamente todas las cosas según el mismo Espíritu, y gocemos siempre de su consolación. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Les invito ahora a que abran su Biblia en el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 41. Leemos. Un día al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla del lago». Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: «Cállate, enmudece». Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: «¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este, a quien hasta el viento y el mar obedecen?». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, y ahora les invito a que entremos al primer paso de la lección divina, que es escudriñar el texto y descubrir qué dice, qué nos relata el texto de hoy. Imaginémonos el momento, el contexto, los personajes, y también podemos imaginarnos que nosotros estamos allí con Jesús en ese momento. Y vamos a ver qué sucede. Tras los fatigosos trabajos de una jornada de predicación, podemos ver que Jesús no ha dejado la barca desde la que impartía sus enseñanzas y pide a sus colaboradores, a sus discípulos, que le lleven a la orilla oriental del lago. ¿Y qué sucede? De inmediato empiezan a navegar y Jesús se adormece en el asiento posterior, que está reservado a los pasajeros importantes. Detrás de él está el piloto que gobierna el timón del barco. De improviso estalla una violenta tempestad y la barca corre el riesgo de hundirse. Imaginemos ese momento. Presos del pánico, los discípulos despiertan a Jesús con una llamada mezclada con un velado reproche: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Enseguida se levanta e increpa al viento. ¿Y qué le dice Jesús al viento? «Cállate, enmudece». Así nos los dice el texto, ¿verdad? No se trata de dos órdenes iguales, sino de un incremento en la fuerza.
puesto que el segundo término significa al pie de la letra, queda amordazado. Y sobrevino una gran calma. Un solo versículo para narrar un acontecimiento tan prodigioso. La misma sobriedad del relato es uno de los indicios más seguros de la historicidad del hecho. Ahora que los discípulos se sienten seguros, porque ya Jesús despertó, puede dirigirles una pregunta y Jesús se la hace y le dice, ¿por qué tanto miedo? ¿Por qué esta falta de confianza? Las enseñanzas que habían recibido durante la jornada hubieran debido convencerles de que incluso durante el sueño, el Señor permanece vigilante. A continuación, el evangelista anota con una gran precisión el sentimiento que surge en los apóstoles. No tanto la alegría por haber sido salvados, sino un temor sagrado, una admiración sorprendida. Ya habían asistido a milagros de curación, pero era la primera vez que se encontraban frente a una tamaña manifestación de poder. Jesús se les revela como Señor y como dueño de todo lo creado. Jesús se enfrenta al poder de la naturaleza y le dice, cállate, enmudece. El estupor se convierte en una pregunta. ¿Y qué se preguntan los discípulos? ¿Quién es este? Todo el Evangelio según San Marcos está acompasado por preguntas como estas, preguntas que desembocan en la profesión de fe del centurión en el Calvario. Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Y ahora vamos a entrar a la parte de la meditación y nos preguntamos, ¿qué me dice a mí hoy el Señor a través de este texto del Evangelio? Y podemos interpretar que el Señor nos recuerda hoy a ti y a mí que en nuestra barca navega el Señor. ¿Por qué tenemos miedo? Vamos a hacer lo que nos corresponde hacer y dejemos el resto en manos del Padre bondadoso, del Padre del cielo. La Iglesia se ha apropiado muchas veces en muchas situaciones de este pasaje para explicar lo que está sucediendo. La Iglesia es la barca en travesía por alta mar y su navegar, dentro de ese navegar de la Iglesia hay tiempos de bonanza y tiempos de tempestad. Pero tenemos la certeza de que Jesús siempre va allí. Jesús siempre está en esa barca de Pedro. Y esa es la seguridad que tiene la Iglesia, que Jesús está con nosotros. Por eso debemos preguntarnos, ¿a quién hemos de temer? ¿Por qué tenemos miedo? Igualmente este Evangelio puede referirse a ti y a mí. En nuestra vida va el Señor cada día y solamente nosotros sabemos lo que pasa dentro de nosotros mismos y alrededor de nosotros. Pasamos días de paz, tal vez pasamos días de tormenta y a veces tormentas muy fuertes, y Dios parece que duerme sin darse cuenta de nuestros momentos difíciles, de nuestros momentos de dificultad. Lo invocamos y el Señor parece que está
dormido. Ser capaces de confiar en ese alguien superior que nos acompaña, es el camino de la libertad. En muchos casos, no se trata de abandonar geográficamente nuestra propia patria, como lo hizo Abraham, nuestra propia familia, para demostrar que sí tenemos fe, sino de hacer otra salida, una salida radical, y que es fundamento de todas las demás, la salida de nosotros mismos. Tal vez se trate solo de volver a entrar cada mañana en la cocina de tu casa para desarrollar las acostumbradas labores domésticas, o de volver a recorrer la calle que conduce a nuestra oficina, a nuestro trabajo, o de permanecer inmóvil en nuestro propio lecho de enfermo, ofreciendo cada instante de nuestra jornada, de nuestra travesía, de nuestras dificultades al Señor, para que Él disponga de esas cosas, de esas dificultades, como mejor parezca. Si nos recordamos de Abraham, Abraham salió comprometido toda su vida y se convirtió en padre de los creyentes. Él dio su consentimiento generoso a Dios y ese consentimiento se transformó en fecundidad para muchos. Toda resistencia o rechazo que tenemos hacia la voluntad de Dios, los caminos de Dios, eso ralentiza para todos el camino hacia la consumación de la historia. En el caso de Abraham, es alabado por su fe. Él es el padre de la fe. Aunque solo viera de lejos esa tierra prometida, es el padre de la fe. En el Evangelio, los apóstoles son objetos de reproche por su falta de fe, siendo que Jesús está junto a ellos. Increíble paradoja que nos hace reflexionar. La fe no tiene necesidad de unas condiciones particulares para que el que es capaz de dirigir la mirada hacia las profundidades del corazón vea esa tierra prometida que está escondida allí. La fe se trata de llegar a ella a través de ese acto de obediencia y de entrega que el Espíritu nos sugiere cada instante, en cada prueba. Esa confianza en el Señor. Entonces podemos cerrar esta meditación de hoy preguntándonos, ¿cómo vivo yo la fe en mi vida? ¿Me acobardan las dificultades? Y ahora te invito a que le respondamos al Señor con una oración. Si lo deseas, puedes cerrar tus ojos y acompañarme desde allí, uniendo tu corazón a la oración que voy a hacer. Con corazón de peregrinos, Señor, cansados a lo largo de los caminos de la vida, caminamos, impulsados por el deseo de ver sin velos tu rostro de Padre y de ser recibidos como pecadores humillados y arrepentidos en tu abrazo de misericordia. Procedemos paso a paso, pero las tempestades de la vida son muchas, Señor, dentro y fuera de nosotros. Basta con poca cosa, una palabra inoportuna,
un pensamiento que no sea bueno, una sospecha imprevista, e inmediatamente nuestro ánimo se vuelve como un mar en tempestad. En Puerto de la Paz perece un lejano espejismo, la tentación de detenerse es cada vez más penetrante. Concédenos, Señor, la fuerza para perseverar en la fe. Guía nuestros pasos como ya acompañaste con una presencia invisible pero fuerte el camino de nuestros antiguos padres, de aquellos que te vieron solo de lejos y de aquellos que te siguieron de cerca, los apóstoles, los mártires, los confesores. Haz que en medio de las tinieblas del mundo, aunque estemos entre violentos contraríos, nunca se apague la antorcha de nuestra fe, Señor, sino que arda siempre para nosotros e ilumine a los demás, a fin de que entremos todos en tu reino de esplendor eterno. Señor, ilumina el rumbo de mi vida. Sé tú mi capitán. Aumenta mi fe en tu presencia y dame paz en la tormenta. Amén. Bien, queridos hermanos y hermanas, hemos llegado al final de esta lección divina, quedando en nosotros una maravillosa enseñanza de esta palabra que hoy hemos meditado, orado, y que en este momento le vamos a entregar ese propósito al Señor de ir revisando durante todo este día cómo está mi fe, cómo está mi confianza en Él, con cada una de las situaciones que me toque vivir en este día, con cada una de las dificultades que me va a tocar superar en este día, saber que Jesús está allí, que Jesús está y va conmigo, y que solo está dormido y debo confiar en que su presencia está, por tanto nada puede pasarme. Mi fe se puede ver tambaleada muchas veces porque las tempestades son recias, pero mi confianza debe ser más grande que ese temor a esas tempestades. Bien, entonces con esa fe y esa confianza puesta en Jesús, me despido de ustedes en este día. Les ha acompañado Stefania Balota, su amiga y servidora, y espero que podamos encontrarnos en el próximo video, si así Dios lo permite. Dios les bendiga.